Nuestro siguiente tema es el tema de procesadores de textos. Bueno, en este tema, pues vamos a platicar acerca de qué es y un poquito así brevemente de lo que nos sirve un procesador de textos. Actualmente ya estamos muy familiarizados con esta herramienta y incluso, hay programas o hay aplicaciones que incluyen, es decir, que no solamente son propiamente un procesador de textos, sino que incluyen un procesador de textos en sí mismo. Antes que pensemos en procesadores de texto en una computadora, pues pensemos en la necesidad básica que esto representó. Nuestra necesidad más básica era de registrar ideas, registrar sucesos, registrar memorias o lo que tú quisieras en papel, primero que nada, ¿no? Para registrar esto, imagínate que a ti se te ocurre hacer una carta. Esta carta, pues, tendrías varias opciones para crearla. Si estuviéramos en una época muy antigua, pues tal vez estarías pensando en realizarla en papel. Para esto necesitarías simplemente ese papel o esas hojas de papel. Necesitarías un bolígrafo, una pluma o algo, un lápiz o algo con lo que pudieras escribir y escribir completa y totalmente a mano esa carta. Obviamente esto tiene más desventajas que ventajas si lo comparamos con la actualidad. Pues en ese momento pues tú tendrías que utilizar un tipo de letra que fuera pues de un tamaño moderado para que no ocupara tanto espacio. Otra gran desventaja que tienes en ese momento es que pues si te equivocas al momento de escribir una palabra, alguna letra, pues definitivamente lo que tendrías que hacer, pues si se puede, tendrías que borrar. Ahora que si lo estabas haciendo con tinta, imagínate el problema, ¿no? Ya desde ahí ya tenemos un inconveniente. Otro más es que al momento de estar diseñando o escribiendo ese texto, pues muy probablemente tengas que ir calculando en qué punto va a terminar cada línea, lo que nosotros le llamamos el margen, ¿no? Generalmente escribimos y cuando ya va a terminar un renglón, si lo hacemos en una computadora, pues automáticamente nos pone en el siguiente renglón y eso nos permite darle una mejor presentación a nuestros documentos. Sin embargo, pues hace muchos años, pues esto no se tenía. Entonces, cuando teníamos que escribir a mano, pues esa era una de las tantas desventajas. Posteriormente, la tecnología avanzó y empezamos a utilizar máquinas de escribir. Las máquinas de escribir, tal vez te haya tocado utilizar alguna o tal vez no, no lo sé, pero una máquina de escribir propiamente se trata de un tablero en el cual se van escribiendo letras y esas letras se van plasmando en el papel al momento en el que se va escribiendo. Una de las grandes desventajas que se tiene con las máquinas de escribir, se les llama mecánicas, pues es que si te equivocas también es todo un problema volver a borrar un carácter o borrar esto, porque ya generalmente es tinta plasmada sobre el papel y pues esto es muy difícil de quitar. Posteriormente a las máquinas mecánicas vienen las máquinas de escribir eléctricas o electrónicas, en donde ya había una pequeña pantallita en donde te guardaba el último renglón que tú hayas escrito. Si por ahí en algo te equivocaste, pues lo puedes corregir y ya cuando lanzabas que se imprimiera o que se escribiera el texto, pues ya al menos ya habías hecho las correcciones previas a que se hubiera escrito ese texto en papel. Y todo eso pues queda atrás cuando utilizamos un procesador de textos dentro de una computadora. Una de sus principales ventajas pues es que principalmente podemos estar viendo el documento antes de que se imprima y con esto podemos darle un buen tamaño, podemos darle un buen formato, alinearlo, acomodarlo, darle los espacios. Es decir, como nosotros imaginemos ese documento, es como lo vamos a tener porque lo vamos desarrollando al momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es en sí un procesador de textos? Bueno, pues ya está cargando por aquí nuestra presentación. ¿Qué es? Pues si leemos así nada más la definición, un procesador de textos es un programa, es una aplicación que permite al usuario crear y modificar cualquier tipo de textos y con ello trabajar también lo que son formatos, trabajar estilos y trabajar un gran número de herramientas adicionales.
Una de las principales ventajas es que, te decía, puedes darle la forma que tú quieras al texto. Y la segunda gran ventaja es que podemos trabajar con estilos de texto. Cuando hablamos de estilos de texto, nos referimos a el tamaño de la letra, el tipo de la letra, es decir, el tipo de fuente que se le llama, el tipo de fuente que se va a utilizar, los colores, los estilos, los efectos. Y todo esto en conjunto, engloba lo que conocemos como el estilo del texto. Y esa es una de las grandes ventajas. Además que un procesador de textos pues nos permite trabajar con otros elementos como imágenes, etcétera. Pero bueno, ya tenemos el concepto de procesador de textos. Aquí nada más cabe mencionar una distinción. Cuando hablamos de procesador de textos, hay veces que se puede confundir con un editor de textos. Bueno, te decía, existe un editor de textos. ¿Qué es un editor de textos? Pues es una aplicación también que simple y sencillamente nos permite escribir, pero que no nos da la posibilidad de trabajar con estilos. Ya sabes, para este momento que cuando hablamos de estilos, estamos refiriéndonos a las características visuales que pueda llegar a tener un texto. Entonces, nada más como para hacer una distinción, existen los procesadores de textos, que son los más completos, y existen los editores de textos. Nos sirven para escribir, pero no tienen un estilo visual muy atractivo. Te estaba hablando también de las ventajas de trabajar con un procesador de textos. Uno es que podemos dar formato de manera muy sencilla, muy fácil a nuestro texto. Le podemos poner negritas, cursivas, subrayado, colores, tamaños, alineaciones, etcétera. Todo eso de una manera muy fácil. Otra gran ventaja que tiene es que existe el corrector ortográfico. Es decir, podemos escribir y si por ahí nos faltó un acento, si estamos cometiendo un error o si estamos escribiendo mal una palabra, el mismo programa se encarga de hacerlo ver para que lo podamos corregir nosotros o podamos incluso conferirle esa facultad para que el mismo programa pueda realizar las correcciones de manera automática. Nos permite la inserción de objetos. Cuando hablábamos de objetos, hace un momento yo te decía, algo más que se puede hacer en un procesador de textos es que se pueden poner imágenes, se pueden poner gráficos, se pueden poner líneas, dibujos adicionales, enlaces, etcétera. A eso le llamamos objetos y esos objetos se insertan. Por eso aquí nos menciona que una de las grandes ventajas es que también se puede insertar objetos. Se pueden insertar referencias hacia otro documento o hacia el mismo documento. Por ejemplo, si yo en el documento pusiera el efecto se observa en la imagen 14 y imagen 14 lo pongo como un hipervínculo al cual le puedo dar un clic y me lleva a la imagen inmediatamente como para que la pueda ver. Esa es otra de las grandes ventajas y una de las muy grandes ventajas que nosotros encontramos al momento de trabajar con procesadoras de textos es algo que no te había mencionado. Imagínate que cada documento, que cada escrito, etcétera, que existe, estuviera solamente en papel. Pues guardar un libro, por ejemplo, crear un libro y tenerlo, los conocimientos o los datos de ese libro guardados en papel, pues normalmente es en un archivo muy grande. En cambio, si eso mismo tú lo guardas en un archivo de computadora, pues muy probablemente tenga un tamaño muy pequeño ese archivo. Entonces, la gran ventaja es que si nosotros guardamos nuestra información o guardamos textos, escritos, memorias, historias en papel, pues van a ocupar mucho espacio y va a ser pues un tanto temporal. ¿Por qué? Porque pues el papel tiende a desgastarse, los insectos lo dañan, el tiempo, los químicos, el ambiente en sí lo va deteriorando. En cambio, un archivo de computadora se puede guardar por muchísimo tiempo y siempre y cuando haya un dispositivo magnético que lo esté resguardando, pues estará ahí por muchos años. Esa es una de las otras ventajas que tiene trabajar con procesadores de textos. Ahora, nada más porque te quiero pasar un dato, existen dos tipos principales de procesadores de textos. Este que dice WISI, WIG, y el otro que dice WISI, WYM. ¿Cuál es la diferencia? Nada más para que lo sepamos. No es
un dato que realmente te vaya a ser de mucha utilidad en el futuro, pero simplemente tenemos que conocer. Existe el primero, que por sus siglas significa, todas estas letras significan what you see is what you get. Es decir, en español, lo que tú ves es lo que tú obtienes. Tal cual, si tú en Word estás haciendo un documento, pues como tú estás viendo el esquema en Word, es como cuando tú lo imprimas, se va a ver. Normalmente no hay diferencias. Entonces recuérdalo. El primero, el que dice we see, W-I-G o Y-G, es el que es como Word. En cambio, existen otros procesadores, como es en este caso, este que dice we see, W-Y-M. Significaría que lo que tú ves es lo que quieres decir, pero no se va a ver tal cual como tú lo ves. Por ejemplo, no sé si hayas utilizado, por ejemplo, en WhatsApp, seguramente todos han utilizado WhatsApp, pero si tú escribes, por ejemplo, escribes, hola, te mando el dato o te mando la contraseña y tú le pones WTRMN. Y si ese dato tú lo pones entre asteriscos, cuando tú mandes el mensajito, te vas a dar cuenta que en tu mensajito, ese dato que tú estabas escribiendo se ve en negritas. Eso que tú estás utilizando es un comando, es un código, el cual te permite que realice una acción especial. En este caso, que resalte un texto en negritas. La próxima vez que tú escribas en WhatsApp, pruébalo, intenta mandar un dato y una palabra que encuentres por ahí en medio, tú le pones asterisco al inicio y al final y te vas a dar cuenta que al enviarlo aparece resaltada en negritas. Ese es un ejemplo de lo que puede hacer un editor de este tipo. Otro ejemplo, ya cuando veamos en programación o cuando veas programación, existen etiquetas que tú las pones antes y después de un bloque de texto y te sirven para muchas cosas. Ponerlas en negritas, en tamaño más grande, centradas, etcétera. Pero eso ya es otro tipo de editores. Bueno, regreso. Y por último, te menciono los ejemplos que tenemos de procesadores de textos en la actualidad. En la actualidad, pues, ha crecido muchísimo, perdón, ha crecido muchísimo el mercado y hay muchos procesadores de textos. Sin embargo, vamos a destacar 3 en especial. Existen otros tantos que ya te los mencionaré, pero por ahora te voy a mencionar solamente 3. El primero de ellos es Microsoft Word. Microsoft Word, como tú sabes, es el líder actual e indiscutible en procesadores de textos. Se puede decir que es el procesador de textos que más herramientas tiene, además de que tiene mucha compatibilidad. Puedes llegar a crear dentro de Word incluso hasta páginas web. Así de potente es. Te permite crear documentos, tiene un sinnúmero de herramientas y te permite insertar también un buen número de elementos gráficos o elementos adicionales como hipervínculos, esquemas, gráficos, dibujos, etc. Existe otro, este lo conoces de aquí en medio, aunque no tiene nombre, pero es documentos de Google. A pesar de que no cuenta con todas las herramientas con las que cuenta, por ejemplo, Word, una de las grandes ventajas es que te permite trabajarlo en la nube. Este editor, bueno, este procesador de textos solamente trabaja en la nube, mientras que Word tiene una versión local, es decir, tú lo instalas con tu Office, pero también si tienes una cuenta de Microsoft, tú puedes entrar a el Word en línea y trabajar tus documentos también de manera colaborativa. Recuerda, de manera colaborativa significa que puedes trabajar simultáneamente tú con tu documento y si permites el acceso a otra persona puede colaborar, puede ayudar en el desarrollo de ese documento. Y existe esta última opción que se llama Writer. Writer es una aplicación que forma parte de una suite que se llama OpenOffice. OpenOffice es un conjunto de aplicaciones como lo son Microsoft Office, pero la diferencia es que es de código abierto y es sin, digamos así, sin fines de lucro. Es decir, tú puedes descargarlo si no tienes Office en tu computadora, puedes descargar OpenOffice y utilizarlo y en cambio por pues no se cobra nada porque es completa y totalmente gratuito.